El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Cómo va la economía colombiana? Les propongo repasar algunas cifras y luego el análisis. En febrero de 2025 la economía creció 2,96%, cifra ajustada por efecto estacional y calendario respecto al mismo mes de 2024. Según el DANE, indica un buen comienzo de año, si se observa el crecimiento de 2,6% en enero, que mantiene el estimativo del crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,9% para el primer trimestre de 2025. Tuvieron buen comportamiento los sectores terciarios como servicios, el comercio, la información y las comunicaciones, el sector financiero y la administración pública, objeto de debates. No fueron buenas las cifras para la industria y la construcción. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional asegura que la economía colombiana continúa expandiéndose y en su informe resaltó el crecimiento de 1,7% en 2024 y la reducción del déficit de cuenta corriente situado en 1,8% del PIB, aunque señala que la deuda pública ha crecido más de lo esperado y ajustó su estimación de crecimiento del 3 al 2,4% por un panorama internacional incierto y tensionante entre China y Estados Unidos, por las fuertes medidas arancelarias sobre varios países, incluido Colombia, con una tarifa del 10%. La inflación dejó de caer al ritmo esperado a comienzos de año. Sin embargo, el desempleo en Colombia en febrero de 2025 cayó al 10,3%, la tasa más baja en 8 años en el mismo mes, según el DANE. La pobreza multidimensional en Colombia cayó del 12,1 al 11,5% en 2024. Quiere decir que 251.000 personas salieron de esa condición, aunque preocupa el aumento de la proporción de hogares con barreras de acceso a servicios de salud. En 2023, 1.600.000 personas salieron de la pobreza monetaria. El turismo está aportando más divisas que las exportaciones de carbón. Le trae al país 40 billones de pesos al año, mientras sigue la polémica porque el Banco de la República ha decidido mantener inalteradas sus tasas de interés. Para usted, ¿cómo va la economía colombiana? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Hoy los invito a que hablemos de economía, saber cómo está el país en materia económica y entender y aterrizar un poquito esas cifras que a veces como que nos abruman, y para que podamos comprender cómo va la economía colombiana, pues les tengo como invitado a Mario Valencia. Él es el subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Gracias por acompañarnos. Andrea, muchas gracias. Un gusto estar acá y con todos tus televidentes. Bueno, las personas escuchan mucho sobre la economía y finalmente es lo que nos importa y nos afecta a todos, el bolsillo de los colombianos. ¿Va bien o va mal la economía? Sí, tú dices algo que es importante, ¿no? La gente se preocupa mucho por su bienestar, por la estabilidad, por lo que tiene en el bolsillo, y en eso yo creo que las noticias generales son unas muy buenas noticias. La economía va bien, y la economía va bien porque iniciamos en el año 2024 después de un 2023 muy difícil a nivel global, muy difícil en Colombia. 2024 se inició un proceso de reactivación de la economía como resultado de un plan de reactivación que se trabajó desde el Gobierno Nacional, desde la Presidencia de la República, con el Departamento Nacional de Planeación, con todos sus ministerios, con el sector privado y los territorios. Terminamos un 2024 bien, todavía mucho por hacer y muchas tareas que nos ha puesto el señor presidente para estos meses que quedan de gobierno en términos de proyectos estratégicos, pero la conclusión es que podemos decir que la economía colombiana va bien. ¿Cómo responde usted a esas críticas sobre la economía colombiana? Andrea, los números son contundentes. Uno
los economistas no peleamos con los números y en el Departamento Nacional de Planeación hemos sido muy rigurosos, muy meticulosos en hacer un seguimiento muy preciso de los principales indicadores, no solamente de nuestra economía, sino también del bienestar social de nuestra población. Y los números nos están mostrando que efectivamente lo que se está haciendo desde el gobierno nacional está comenzando a trazar una ruta de lo que el mismo presidente ha llamado la nueva economía. Nosotros veníamos pues de una economía muy orientada hacia el extractivismo, de actividades que capturan rentas muy fuertes, y eso nos hacía que el crecimiento económico de Colombia en las últimas décadas no fuera muy alto, que las tasas de desempleo fueran muy altas, que la informalidad, el rebusque fuera muy alto, y se está empezando a notar un cambio. Por ejemplo, en las actividades turísticas se está empezando a notar, y es un caso puntual, hoy el turismo en Colombia está aportando más divisas que las exportaciones de carbón. Pero eso tiene un impacto principalmente, que es nuestra mayor preocupación, en lo social. Durante este gobierno alcanzamos en el año 2023 una reducción de los índices de pobreza de 1.600.000 personas. Y eso se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, las personas están teniendo mayores ingresos como resultado de sus actividades de trabajo. Y la segunda, en términos de acueducto, de agua potable, acceso a agua potable y también de acceso a servicios de salud, la gente está teniendo mejores oportunidades en términos de reducción de pobreza multidimensional. Así que responder a los detractores, los indicadores nos están mostrando que el PIB en Colombia está creciendo más que en México, que está creciendo mucho más que en Argentina. Estamos a niveles promedios de este club de países que tienen buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Febrero de 2025, la tasa de desempleo más baja de la última década. Hay quienes dicen que el desempleo y la reducción del desempleo pues ha sido todavía insuficiente, pero están entonces las cifras más recientes. ¿Qué nos puede usted decir sobre desempleo? Pues lo que podemos decir es que efectivamente las tasas de desempleo fueron muy altas 2021, 2022, 2023, porque venimos de un proceso de recesión económica, de desaceleración como resultado de la pandemia. Eso no se puede desconocer. En ese proceso 2024 fue un buen año porque mes a mes lo que veíamos era una reducción de la tasa de desempleo. Tasa de desempleo que todavía hasta febrero de 2025 estamos viendo esa tendencia de reducción del desempleo, pero al mismo tiempo también un incremento de la ocupación. O sea, hay más personas trabajando, hay menos personas desempleadas. Claro que si uno quiere ver el titular de otra forma, también diría, todavía hay 2 millones de personas desempleadas. Por supuesto, todavía hay mucho que hacer en la economía, pero... Con respecto a las cifras, dice con respecto a las cifras, son datos estadísticos que están ahí. Pues estos son los números. Todavía queda por hacer, pero la trayectoria que está siguiendo la economía, en que lo que está creciendo, lo que se está generando esas oportunidades de trabajo, son actividades productivas en el agro, en las manufacturas, en los servicios, en el turismo, también es una buena señal, porque es que en el pasado la economía crecía muy ligada a actividades extractivistas, a la exportación de recursos naturales, dependía mucho de los precios de estos recursos naturales. Fíjense que, por ejemplo, en esa economía, que es lo que se quiere crear, una nueva economía, el año pasado nosotros exportamos más carbón, más cantidad de carbón, a un menor precio internacional. Efectivamente, producción de bienes y servicios, lo que está comenzando a florecer. Claro, en ese punto de empleo, desempleo, había una preocupación sobre la informalidad, y eso no es nuevo. Entonces también está el rebusque que las personas también tienen como fuente de ingreso. ¿Cómo va ese indicador respecto a toda esta cifra de desempleo? Sigue siendo una preocupación, es una preocupación grande, es algo que nosotros en el Departamento Nacional de Planeación miramos, analizamos, prendemos las alertas, en donde, digamos, lo que empieza a actuar también es la necesidad de que programas que este gobierno ha impulsado, programas en donde ¿Cómo cuáles? se ha apostado. ¿Cómo afrontar ese problema? Como los que están orientados hacia la economía popular. Acuérdense que hay un sistema nacional, un Consejo Nacional de Economía Popular que está
viendo toda la dimensión de la economía popular, desde el acceso a los créditos, desde el acceso a las oportunidades, y también para las empresas, para las MIPYMES. O sea, todo esto comienza a activarse. Es un trabajo también conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en estos momentos, en la actualidad, con la ministra Cielo Rusinque, de que estos programas que están dirigidos hacia ese tipo de economía puedan activarse para que la informalidad en Colombia no siga siendo un problema. El programa que se ha lanzado desde la Superintendencia Solidaria de créditos para la economía solidaria, de la producción de centros de desarrollo industrial, que nosotros denominamos SASCAS, porque es un término indígena que se usa para el emprendedurismo, de los programas de fábricas de productividad. Entonces, digamos que un propósito que tiene este gobierno también de fortalecer ese tipo de economía, pero fortalecerla productivamente, porque somos una economía de muy baja productividad. Está relacionado con programas de acceso a crédito más baratos, que la gente no tenga que acceder a los famosos gota a gota. Ese tema de los gota a gota que también es preocupante para muchos sectores de la población. Entonces, hablamos de desempleo, hablamos de cómo se están inyectando también políticas, recursos para combatir la informalidad. Hablemos ahora de la inflación. El mismo gerente del Banco de la República ha dicho que en el último año aproximadamente, la reducción de la inflación fue la más alta en un siglo en Colombia. Yo creo que eso son muy buenas noticias. O sea, realmente ahí hay algo que es lo que desde este gobierno se ha venido insistiendo, es que esa reducción de la inflación esté acompañada de una reducción de tasas de interés que pueda estimular el consumo y que pueda estimular la inversión. Ya la reducción que se dio en 2024 de tasas de interés ya empezó a mostrar algo muy positivo para la economía. 2023, lo que jalonó la desaceleración de la economía en 2023 fue la reducción de la inversión privada, principalmente. O sea, el sector privado, todo en su conjunto, MIPYMES, medianas empresas, grandes empresas, se quedaron como congelados, esperando qué iba a pasar. La reducción de la inflación, que insisto, reconoce el Banco Mundial, ha sido una de las más altas en el último siglo. Empezó a detonar también una desaceleración de las tasas de interés. ¿Qué pasó a finales de 2024? Que lo que principalmente jalonó el crecimiento de la economía de 2024 fue el consumo interno, el consumo de la economía. Y dentro de ese consumo de la economía, una muy buena noticia, y es que ya no decrece la inversión privada, sino que se incrementa la inversión privada. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a las decisiones de Estados Unidos con respecto al mundo de los aranceles que tienen tan preocupados a varios sectores en la economía? ¿Qué tan endeudado dejó el gobierno anterior a este gobierno? ¿Qué va a pasar con la caída de la reforma laboral y cómo entonces se van a implementar ciertas decisiones para poder contrarrestar lo que sucedió? Le doy ahí un adelanto de las preguntas que le voy a hacer después de la pausa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País. Ya es hora, y el lunes, vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo. Ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País, y estamos hablando con Mario Valencia, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, para hablar de la economía. Ya hablamos entonces de inflación, de desempleo, hablemos también del salario mínimo.
respecto a esas críticas que había sobre la preocupación de que, oiga, muchos empleadores pues no van a poder resistir con ese aumento del salario mínimo y entonces esto va a ir en detrimento de lo que dicen algunos empresarios. Sin embargo, hay otros empresarios que levantan la mano, por ejemplo, me llama la atención el caso de Mauricio Armitage, que dice, venga, si nuestros trabajadores también tienen mejores condiciones, pues ellos también van a gastar más, van a consumir más y se dinamiza la economía teniendo un factor muy importante y es el factor humano. Vamos a recordar que durante las últimas 4 décadas nuestra estructura económica estuvo muy ligada a que con petróleo y con carbón y con exportaciones tradicionales se pagaban todo el resto de necesidades del país. O sea, todo el resto de las necesidades de consumo se pagaba con eso. Y estábamos bien porque pues, los precios estaban altos. Cuando caen los precios del petróleo, la economía colombiana siempre se veía muy afectada, razón por la cual en los últimos 30 años se hicieron 19 reformas tributarias. Entonces, pues esas reformas tributarias lo que buscaban era cómo financiamos, si caen los precios del petróleo, cómo financiamos todas las otras necesidades. Este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno responsable en el manejo de las finanzas, se ha pagado la deuda, no ha habido fuga de capitales, por ejemplo el déficit de los subsidios, de los precios de los combustibles. Y en términos entonces de cómo pasar a una nueva economía, pues nos tiene que preocupar la productividad. Y aquí algo de contexto yo creo que es también muy necesario para entender cómo funciona la economía de nuestro país. Colombia, dentro de ese conjunto de países de buenas prácticas, que es con quienes nos medimos, porque hacemos parte de ese club, Colombia es el país que más horas trabaja y el que menos produce en esas horas. O sea, nadie puede acusar a los colombianos de que no trabajamos muchas horas. Sí, claro, pues es que son unas jornadas muy extenuantes y eso era un poco largas. Lo que se quería transformar en la reforma. Y eso lo que pretendía transformarse también es, bueno, trabajamos muchas horas, pero en esas horas estamos produciendo muy poca riqueza. ¿Quiere decir que eso ya está mandado a recoger, que entre más usted trabaje, eso significa que es más productivo? En el ¿Puede mundo ser está mandado menos jornada laboral, pero tener mayor impacto? En la mayor parte de los países desarrollados, de los países que más riqueza producen, los países más ricos del mundo trabajan muchas menos horas que lo que trabajamos en Colombia. O sea, ¿y entonces por qué seguimos aferrados a ese modelo? ¿O finalmente eso sí le sirve a... No le sirve a nadie, no le sirve a las empresas, esto no le sirve a los trabajadores, o sea, ese desgaste físico, ese desgaste también mental que sufrimos los colombianos por trabajar tantas horas para producir tan poco, levantarse tan temprano. Hay personas que se van de su casa estando el cielo oscuro y regresan pues con el mismo paisaje. Y nos deja muy poco tiempo para el goce de otras actividades, especialmente la reforma laboral de 1993, en la reforma del 2002, lo que pretendió es, no, pero entonces resolvámoslo recortándole derechos a los trabajadores. O sea, aquí, digamos, la solución era la más fácil. Horas extras. No producimos, trabajamos muchas horas, no, reduzcamos derechos a los trabajadores. Bueno, esto realmente en el mundo es como, y en el mundo moderno es un retroceso. Los trabajadores tienen que recuperar esos derechos y tienen que recuperar esos derechos también pensando las empresas, las pequeñas empresas, las medianas y las grandes empresas, pensando que lo que tenemos que construir como sociedad es una economía más productiva, una economía que genere más ganancias, más riqueza, más valor agregado en menos horas de trabajo, que es el estándar mundial también hoy de los países desarrollados. O sea, en toda la implementación del modelo neoliberal se suponía que el Estado era más débil, pero el Estado colombiano no fue más débil. Lo que hizo el Estado fue convertirse en una especie de intermediario de estos negocios de captura de rentas. Sí. Esa fue la economía que se construyó en Colombia en los últimos 30 años. Cambiar esa economía implica que otras actividades en donde la gente trabaja menos horas pero es más productiva, en donde la gente desarrolla actividades con mayor sentido social y con mayor sentido económico, y en este caso, que es la impronta de nuestro gobierno, con un sentido ambiental también. Nosotros tenemos una capacidad ambiental enorme que, de manera equilibrada y con respeto hacia la naturaleza, si nosotros aprovechamos respetuosamente esa riqueza natural de nuestro país, podemos construir otra forma de economía. Mencióneme 3 muy concretas que usted diga, esto está haciendo el gobierno. Hoy tenemos en nuestra economía, en turismo, más divisas
por el turismo que por las exportaciones de carbón. ¿Es objeto de burla o en su momento lo fue cuando lo dijo el presidente, que eso iba a hacer un impulso? Pero ahí están los datos. El año pasado tuvimos Enfatizar que tanto 7.500 millones de se tiene dólares resultados. de ingresos del turismo por la llegada de casi 7 millones de turistas a la economía. Nosotros en Colombia hay más turistas que Brasil. Brasil no es un país mucho más grande que Colombia, entonces pues tener 7 millones de turistas en Colombia yo creo que es importante también. O sea, yo creo que esa es... Y alrededor de eso se desarrolla una cantidad de economía, porque es la economía de los alojamientos, de los servicios de comida, de la gastronomía, de la cultura. Eso está muy vinculado también a cómo vinculamos nuestra cultura de nuestros territorios a esta economía. Eso no se está construyendo, digamos, con la economía de las grandes cadenas hoteleras, sino también de economías muy de los territorios. Las manufacturas están creciendo. Tuvimos un periodo 2023 especialmente de desaceleración de las manufacturas, pero comenzaron a crecer, y manufacturas de todo tipo, incluyendo, por ejemplo, y eso es una buena noticia para el país, podríamos decir, la última empresa de ensamble de automóviles en Colombia lanzó una nueva línea de producción, el nuevo carro colombiano. Hacía 10 años no teníamos un nuevo carro colombiano. Ensamblado totalmente acá. Ensamblado en Colombia, ese carro se importaba de Brasil, ahora pues se va a comenzar, se lanzó ya la línea de producción, se va a comenzar a producir en Colombia con partes nacionales, con un desarrollo de proveedores en nuestro país. Yo creo que eso es una buena noticia porque también envía un mensaje, y es nosotros cómo podemos aprovechar todo lo que está pasando a nivel internacional, toda la coyuntura global para beneficio de nuestra industria nacional. Seguramente, pero además también vamos a exportar esos también generar empleo. También genera empleo en ese proceso de exportación, también genera divisas en ese proceso de exportación. Y la última, la reactivación del sistema férreo. Entonces, ¿en qué etapa vamos y qué va a ser posible ver para que la gente pueda concretamente identificar si se cumplió con esta promesa o no? Sí, va a ser un proceso complejo, pero hay una decisión, primero una decisión política que tiene un alto sentido económico, social por los empleos que va a generar, pero también ambiental porque el sistema férreo contamina alrededor, los cálculos pues muy superficiales, 3 veces menos que lo que contaminaría el transporte por camión. El sistema férreo es mucho más eficiente, una locomotora con 40 vagones transporta lo mismo que 80 camiones de 20 toneladas, o sea que en términos de eficiencia y en términos de la competitividad en materia logística es mucho mejor tener un sistema intermodal. No significa que se van a acabar, ni los camiones, ni el transporte, ni vamos a desarrollar el transporte fluvial que también se está desarrollando, ya está el primer buque también turístico navegando por el río Magdalena, ni los puertos, ni el sistema aéreo, o sea, todo tiene que estar interconectado, pero específicamente en la reactivación del sistema férreo, que es una decisión, insisto, política, pues ya hay avance, ya se adjudicó la reactivación del corredor férreo que se conoce como La Dorada Chiriguaná, son un poco más de 500 kilómetros, en donde hoy ya, digamos, con todos los anuncios que se vienen dando, porque esto es un sistema, digamos, que existe, que está operando, pero que los mensajes desde el gobierno nacional y en articulación con el sector privado están haciendo que la carga por ese corredor férreo se incrementen significativamente. Le doy un dato sobre eso, Andrea, y a los televidentes, que yo creo que es importante. En el primer trimestre de 2025 ya se transportó más carga férrea por ese sistema, por ese corredor, que en todo el 2023. O sea, en 3 meses ya alcanzamos toda la carga que se había logrado en 2023. O sea, la gente, las empresas, la carga de ese país se está empezando a ver que es una realidad subirse al tren nuevamente, después de 50 años de desmantelamiento del sistema férreo de nuestro país. Ahora le cambio de tema para hablar de lo que está sucediendo en el mundo, que pues nos afecta a todos, y es la decisión de Estados Unidos respecto a imponer los aranceles que también China está contestándole de manera muy fuerte y tiene en vilo a la economía del mundo. ¿Cómo se está preparando Colombia frente a estas decisiones de Estados Unidos? Mire, ya ha habido
una serie de reacciones y de acciones que se están tomando por parte, primero pues de la Cancillería de nuestro país, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Nosotros como Departamento Nacional de Planeación hemos aportado unos elementos técnicos que tienen que ver con identificar también dentro de este escenario global, identificar cuáles son las oportunidades de incremento de exportaciones no tradicionales para tener acceso sanitario en materia agrícola a otros países, en que nuestras empresas que hoy incluso ya están exportando, que son empresas exportadoras de todos los tamaños, tengan mecanismos, tengan incentivos para incrementar sus exportaciones. Se está trabajando con estos ministerios para que estos incentivos estén aprobados de manera muy rápida. Corresponde pues digamos a la articulación de estos ministerios en que esos decretos puedan salir ojalá muy rápido, pero el gobierno nacional sí está reaccionando en buscar esas oportunidades, en sentarse con el sector privado a poder trabajar de la mano para poder superar cuellos de botella que existan, si hay algunos cuellos de botella normativos o regulatorios. El INVIMA está avanzando en agilizar procesos. Yo creo que dentro de este escenario complejo a nivel global, Colombia puede identificar oportunidades de crecimiento de sus exportaciones en esa coyuntura. Bueno, hablando de lo que ustedes recibieron y usted lo ha mencionado, tener también el contexto, ¿por qué es tan recurrente la información que expresa el presidente Petro respecto a la deuda del gobierno anterior? Esto es una realidad que también pues influye mucho en lo que ustedes tuvieron para tener de maniobra en este periodo. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron y por qué hacen tanta referencia a la deuda que nos dejó el anterior gobierno? ¿En qué aspectos centrales? Y cuando el presidente se refiere a la deuda, no solamente se está refiriendo pues, digamos, a la deuda pública o lo que se conoce coloquialmente como la deuda externa del país, que es una deuda onerosa, que en pandemia fue una deuda además que se adquirió de corto plazo, que ha obligado que en los próximos 2 años Colombia tiene que pagar 200 billones de pesos de esa deuda, y se está honrando esos compromisos que se hicieron con el sector financiero a nivel mundial, pero también, y quisiera pues por lo que nosotros analizamos en el Departamento Nacional de Planeación, referirme como a otras deudas que tienen que ver con todas estas actividades que se fueron creando en Colombia en los últimos 30 años, que tenían como propósito capturar rentas del Estado. O sea que eso es una deuda que se paga también con presupuesto general de la nación. Los subsidios a los combustibles son un ejemplo preciso de eso. O sea, ¿qué pasó con la gasolina? ¿Cómo encontraron ustedes el tema de...? Encontramos un déficit de alrededor de 37 billones de pesos que se han venido pagando, pero se han venido desmontando esos subsidios también en la medida en que lo que estamos animando es a que se construyan y se implementen en el país otras fuentes también de generación de energía. Entonces, en este gobierno tenemos 2 gigavatios de generación de energía no renovables. Entonces, en la medida en que eso crezca, que las comunidades energéticas, que es una iniciativa del Ministerio de Minas y Energía que se presentó también esta semana, y ya hay una resolución de la CREC para tener una regulación armonizada con la generación de energía del país. En la medida en que eso crezca, pues también los subsidios de energía se van a reducir, porque en la medida que las comunidades tengan la oportunidad y el acceso a poder generar su propia demanda energética, los subsidios que se pagan a los estratos 1, 2 y 3 van a ir reduciendo ese déficit que tiene hoy Colombia, pero le doy 2 ejemplos de una cantidad de actividades en donde existe esta captura de rentas que son déficit para el Estado, que nos generan que estos recursos se orienten a esa captura de rentas y no a los propósitos fundamentales de la transformación de la infraestructura, de la transformación social de los territorios y de la transformación productiva del país, claro, pero que en el proceso de una nueva economía van a ir sistemáticamente trasladándose esos subsidios efectivamente hacia la generación de ingresos. Se cae la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Hay unos recursos que ustedes están mirando también cómo se priorizan. ¿Qué viene ahora para la economía colombiana? ¿De dónde van a sacar esos recursos que van a tener prioridad en el gobierno
para que la ciudadanía esté también pendiente de lo que viene y si se avecina una próxima reforma tributaria? Bueno, reforma tributaria es competencia del Ministerio de Hacienda, yo no me meto en esas competencias, pero ¿qué viene hacia futuro? El presidente el lunes del Consejo de Ministros mencionó y dio una descripción de 11 proyectos de interés nacional estratégicos. Ya nosotros pues teníamos conocimiento de esos proyectos y como Departamento Nacional de Planeación lo que estamos haciendo es estructurar, sentándonos con cada ministerio para apoyar a esos ministerios a estructurar esos proyectos que son proyectos diversos como los que ya mencionó el presidente, la compra de aviones, la reactivación del sistema férreo, los buses eléctricos en ciudades intermedias, hospitales, incluyendo el San Juan de Dios, centros otros centros de salud, universidades, colegios. O sea, es una diversidad de proyectos, temas ambientales, de agua, ¿sí? Y esos proyectos pues son proyectos que van a ser, digamos, de mediano plazo, implican vigencias futuras. Nosotros estamos estructurando esas vigencias futuras para que esos proyectos inicien en este gobierno, pero pues obviamente su desarrollo va a ser de 4, 5, 6 años, en algunos casos hasta 10 años, pero que son proyectos que son, cuando se hablan de estratégicos, digamos, la palabra estratégica se usa de manera muy, volátil, muy ligera, muy ¿sí? Todo es estratégico, entonces luego todo es estratégico. Pero no se concreta. Pero aquí sí hay una alineación, fíjese que hay una alineación entre cerrar las brechas en lo social, pero al mismo tiempo generar oportunidades de ingresos a la población en los territorios, que es donde ocurre la actividad económica, y que todo esto sirva como una base material de la consolidación de la paz. O sea, aquí hay efectivamente unos ejes que el presidente nos ha orientado, y esos proyectos estratégicos cuando se estructure vamos a tener más preciso cuántos empleos van a ayudar a generar, cómo va a transformar esto los territorios y cómo nuestra economía en el futuro, una economía que no dependa del extractivismo y que no dependa del rentismo, va a ser una economía mejor para todas las colombianas y todos los colombianos. Pues Mario Valencia, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, muchas gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a aterrizar conceptos, cifras que a veces son complejas, pero que en el día a día necesitamos comprender de cómo va la economía. Muchas gracias, Andrea, a todos los televidentes, un gusto. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.